Mi nombre es Benjamín Castañeda. Tengo 63 años y nací en Tláhuac, un pueblo que ahora es parte de la Ciudad de México. Soy un hombre sencillo, de origen humilde, que trabajó toda su vida en una imprenta de barrio. Les cuento esto porque quiero que sepan cómo un papel, un simple guardanapo con unas palabras escritas a mano, me salvó la vida aquel día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba a punto de abordar un avión con mi esposa Carmina Salgado, con quien llevaba 30 años de matrimonio, cuando una azafata llamada Jimena Córdoba me dio ese papel y me dijo: «No subas al avión». Lo que leí después me dejó sin aliento y destrozó todo lo que yo creía sobre mi matrimonio. Pero antes de contarte, necesito que me hagas un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Ese día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, como siempre lo hago, a las 5:30 de la mañana. Carmina seguía dormida mientras yo preparaba mi café. Teníamos las maletas listas desde la noche anterior para nuestro viaje a Cancún. Un regalo que me había sorprendido mucho cuando ella lo anunció hace 3 semanas. «Benjamín, nos vamos de vacaciones a Cancún», me había dicho mientras cenábamos. «Ya reservé el hotel. Es frente al mar, con una vista hermosa. Te lo mereces después de tantos años de trabajo». Me extrañó porque Carmina nunca había sido de hacer este tipo de gestos, y menos gastar tanto dinero. La imprenta nos daba para vivir, pero no para lujos. Sin embargo, ella insistió en que había ahorrado y que quería que disfrutáramos. «Héctor me ayudó a conseguir una tarifa especial», me explicó. «Héctor Villaseñor es mi socio en la imprenta desde hace 5 años. Un hombre más joven, de unos 45 años, que invirtió dinero cuando estábamos a punto de quebrar. Le cedí el 40% del negocio, y gracias a eso, sobrevivimos a la crisis. Carmina trabajaba como asistente administrativa 3 días a la semana, así que tenía contacto frecuente con él. Mientras tomaba mi café, recordaba cómo en los últimos meses Carmina había cambiado. Estaba más atenta, me preguntaba por mi salud, incluso me convenció de hacerme un chequeo médico completo. También había insistido en que hiciéramos un seguro de vida, algo que nunca antes había mencionado en 30 años de matrimonio. «A nuestra edad hay que ser previsores, Benjamín», me había dicho mientras firmábamos los papeles con el agente de seguros. A las 9:00 de la mañana salimos rumbo al aeropuerto. El taxi nos recogió puntualmente. Carmina parecía nerviosa. Revisaba su celular constantemente. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí, solo confirmo algunas cosas del hotel», respondió sin mirarme a los ojos. Llegamos al aeropuerto 3 horas antes, como recomiendan para vuelos nacionales. Después de documentar el equipaje, Carmina dijo que necesitaba comprar algunas cosas en las tiendas de la terminal. «Ve tú a la sala de espera, yo te alcanzo», me dijo entregándome los documentos de abordaje. «No tardaré». Me senté en la sala, observando a la gente pasar. A mi edad uno se vuelve observador. Vi familias con niños, parejas jóvenes, ejecutivos con sus computadoras. La vida siguiendo su curso normal, mientras la mía estaba a punto de cambiar para siempre. Una azafata joven, de unos 30 años, pasó cerca de donde yo estaba sentado. Me miró fijamente, como si me reconociera. Dio una vuelta, se acercó y, disimuladamente, dejó caer un guardanapo de papel junto a mí. «Señor Castañeda», dijo en voz baja, «no suba a ese avión. No vaya con ella». La miré confundido. «¿Cómo sabía mi nombre?». «Disculpe», respondí. «En el baño de hombres, último cubículo. 5 minutos. Es sobre su vida», dijo antes de alejarse rápidamente. Tomé el guardanapo y lo abrí. Solo tenía escrito: «Su esposa y Héctor quieren matarlo en Cancún». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Era una broma? ¿Quién era esta mujer? Miré alrededor buscando a Carmina, pero no la veía por ningún lado. Me levanté y caminé hacia los baños. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Entré al último cubículo como me indicó la azafata. Sobre el tanque del inodoro había un sobre manila. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro encontré varias hojas. La primera era una copia de una póliza de seguro de vida por 5 millones de pesos a mi nombre, con Carmina como beneficiaria única. La fecha de contratación era de apenas 2 semanas atrás. La segunda hoja era un contrato de compra de una casa en Barcelona, España,
A nombre de Carmina Salgado y Héctor Villaseñor, con fecha para tomar posesión el mes siguiente. Mi mundo se derrumbó en ese instante. 30 años de matrimonio, de compartir una vida, reducidos a esto. Un plan para asesinarme y cobrar mi seguro. Me senté en la tapa del inodoro, incapaz de moverme. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las señales estaban ahí. El viaje sorpresa, la insistencia en el seguro. La habitación con balcón al mar que tanto había enfatizado Carmina. Alguien tocó suavemente la puerta del cubículo. «Señor Castañeda, soy Jimena Córdoba», susurró la misma voz de la azafata. «¿Está usted bien?» Abrí la puerta. Ahí estaba ella, con su uniforme de aerolínea. ¿Cómo sabe todo esto?», logré preguntar con un hilo de voz. «Trabajo en la aerolínea desde hace 6 años», explicó en voz baja. «Conozco a Héctor Villaseñor, porque ha volado frecuentemente a Cancún en los últimos meses. Hace una semana los escuché a él y a su esposa hablando en el avión. Estaban en clase ejecutiva, y yo servía esa sección. Hablaban de un accidente que ocurriría en la terraza de la habitación del hotel. Mencionaron su nombre y una póliza de seguro. Mi respiración se aceleró. No podía ser verdad, y al mismo tiempo todo encajaba. Cuando supe que usted volaría hoy, busqué su nombre en la lista de pasajeros. No podía quedarme callada sabiendo lo que planeaban hacerle. ¿Tiene alguna prueba? Esto es demasiado grave», dije, todavía queriendo creer que todo era un malentendido. Jimena sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Carmina, inconfundible para mí después de tantos años. «Ya está todo listo. El viejo firmó el seguro sin hacer preguntas. En Cancún será fácil. La habitación tiene una terraza perfecta. Después de unos tragos y las pastillas que me diste, parecerá un accidente. Nadie sospechará de la viuda destrozada». La voz de Héctor respondió. «En 2 meses estaremos viviendo en Barcelona, con los 5 millones de la póliza y el negocio vendido. El accidente perfecto, mi amor». Me quedé paralizado. Era la voz de mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida, planeando fríamente mi muerte. «¿Cómo consiguió esta grabación?», pregunté sintiendo náuseas. «Los escuché en el vuelo de regreso a México la semana pasada. Cuando se levantaron para ir al baño, dejaron el celular de ella en el asiento. Tomé prestado el teléfono por unos minutos y me envié ese audio que tenían guardado. Sabía que estaba mal, pero presentía que algo terrible planeaban. Me entregó una tarjeta. «Este es mi número personal. También tengo un amigo, Miguel Arámbula, es ex policía. Puede ayudarlo. Pero debe actuar ahora, antes de subir a ese avión». Miré mi reloj. Faltaban 40 minutos para el abordaje. Carmina seguramente ya estaría buscándome. «¿Qué hago ahora?», pregunté, sintiendo que mi vida dependía de la respuesta. «No aborde ese avión. Invente una excusa. Finja un malestar. Lo que sea. Pero no vaya con ella a Cancún. Llame a Miguel. Él sabrá qué hacer para reunir más evidencias. La policía necesitará pruebas contundentes». Respiré profundo, intentando calmar el temblor de mis manos. En cuestión de minutos, mi vida entera había cambiado. La mujer que amaba, con quien planeaba envejecer, estaba conspirando para asesinarme. Guardé los documentos en mi chaqueta y salí del baño. Jimena se alejó discretamente en otra dirección. Vi a Carmina a lo lejos, buscándome con la mirada. Llevaba puesta una blusa nueva, seguramente comprada en las tiendas del aeropuerto. Se veía tranquila, como si no estuviera planeando matar a su esposo en unos días. Caminé hacia ella, intentando componer mi mejor cara de normalidad. Toda una vida trabajando en la imprenta, atendiendo clientes, me había enseñado a mantener la compostura en situaciones difíciles. Pero nada me había preparado para esto. «¿Dónde estabas, Benjamín? Te busqué por todos lados», dijo con un tono de falsa preocupación. «Fui al baño», respondí, evitando mirarla directamente. Creo que algo me cayó mal en el desayuno. Carmina puso su mano en mi frente, en un gesto que antes hubiera interpretado como cariño, pero que ahora me parecía el toque de un depredador estudiando a su presa. «¿Te sientes mal? No tienes fiebre», dijo. «Me duele mucho el estómago, y estoy mareado», mentí, llevando mi mano al vientre. «Debe ser la tensión del viaje. Ya sabes que no me gustan los aviones». Ella frunció el ceño. Pude ver un destello de contrariedad en sus ojos, como si calculara rápidamente cómo proceder. «Podemos comprar algo en la farmacia del aeropuerto.
Ya verás que en el avión se te pasa, insistió tomando mi brazo. No, Carmina. Creo que necesito ir al médico. Me siento muy mal, dije, comenzando a caminar hacia las bancas de la sala de espera. Cuando me senté, vi de reojo a Jimena observándonos discretamente desde un mostrador cercano. Saqué mi celular y, fingiendo revisar algo, busqué el número que me había dado para enviar un mensaje a Miguel Arámbula. Soy Benjamín Castañeda. Jimena me contactó. Necesito ayuda urgente. Mi esposa y su amante planean matarme. Envié el mensaje y borré la conversación de inmediato. Luego miré a Carmina, que hablaba por teléfono dándonos la espalda. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal mostraba tensión. Seguramente estaba comunicándose con Héctor, informándole que había un problema con el plan. Mi celular vibró con un mensaje de Miguel. No vaya a Cancún, finja un desmayo ahora mismo. Una ambulancia lo sacará del aeropuerto. Estaré esperándolo afuera. Sin pensarlo 2 veces, me levanté como para ir al baño y caí al suelo fingiendo un desmayo. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue el rostro de Carmina. No con preocupación, sino con una mezcla de frustración y cálculo frío que confirmó mis peores temores. Escuché voces a mi alrededor, gente acercándose. Alguien tomó mi pulso. Mantuve los ojos cerrados, respirando lentamente. «Mi esposo», gritó Carmina con una preocupación que ahora sabía era falsa. «Necesita ayuda». «Soy médico», dijo una voz masculina desconocida. «Déjeme revisarlo». Sentí unas manos profesionales tomando mis signos vitales. Después de unos momentos, el hombre habló. «Señora, su esposo necesita atención médica. No puede viajar en estas condiciones. Ya llamamos a una ambulancia». «Pero nuestro vuelo», comenzó a protestar Carmina. «Lo siento, pero su esposo no está en condiciones de volar. Es mi opinión médica». Escuché a Carmina resoplar con frustración. En ese momento, sentí que alguien se acercaba a mi oído y susurraba muy bajito. «Soy Miguel. Siga fingiendo. La ambulancia está en camino». Minutos después, me transportaron en camilla hacia la salida del aeropuerto. Carmina caminaba junto a mí, alternando entre fingir preocupación y hacer llamadas frenéticas que intentaba que yo no escuchara. «Voy a acompañarte al hospital», dijo cuando me subían a la ambulancia. «No es necesario, señora», intervino Miguel, ahora vestido como paramédico. «Su esposo estará en observación varias horas. Sería mejor que recoja el equipaje y lo espere en casa». Vi la duda en los ojos de Carmina. Finalmente asintió. «Está bien. Benjamín, me regresaré a casa y cancelaré el viaje. Recupérate pronto», dijo, dándome un beso en la frente que me provocó escalofríos. Cuando la ambulancia arrancó y las puertas se cerraron, por fin pude abrir los ojos. Miguel estaba sentado frente a mí, estudiando mi rostro. «Señor Castañeda, soy Miguel Arámbula, exdetective de la policía de la Ciudad de México. Jimena es mi sobrina. Me contó todo lo que descubrió. Ahora necesitamos actuar rápido para reunir pruebas contundentes contra su esposa y el tal Héctor. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», pregunté, incorporándome en la camilla. Jimena le mostró documentos, un audio, pero entiendo su desconfianza. En este momento no puede confiar en nadie, excepto en quienes intentamos ayudarlo. La ambulancia no se dirigía a ningún hospital, sino que circulaba por la ciudad. Miguel me explicó que teníamos pocas horas antes de que Carmina regresara a casa y empezara a sospechar. Necesitamos instalar micrófonos en su casa y preparar una conversación controlada donde ella confiese, explicó. También debemos asegurar su dinero y conseguir medidas de protección. Si ellos sospechan que usted sabe algo, podrían intentar algo más directo y peligroso. Mientras la ambulancia avanzaba por las calles de la Ciudad de México, sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi esposa, la mujer con quien compartí 30 años de mi vida, había planeado matarme por dinero, y ahora yo tenía que fingir que no sabía nada, mientras recolectábamos evidencia para enviarla a la cárcel. Miguel me tendió la mano. «Vamos a protegerlo, señor Castañeda. No está solo en esto». Tomé su mano, aferrándome a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Mi vida, tal como la conocía, había terminado esa mañana en el aeropuerto. Ahora comenzaba una carrera contra el tiempo para salvarme de la persona que había jurado amarme, hasta que la muerte nos separara.
La ambulancia recorría las calles de la Ciudad de México, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder. Miguel Arámbula, el exdetective, me explicaba el plan que debíamos seguir. Aún me costaba creer que Carmina, mi esposa de 30 años, hubiera planeado matarme por dinero. Las pruebas que tenía Jimena eran contundentes, pero una parte de mí seguía resistiéndose a aceptar la terrible verdad. Señor Castañeda, lo primero que debemos hacer es asegurar su dinero, dijo Miguel mientras checaba su reloj. ¿Tiene alguna cuenta bancaria personal a la que su esposa no tenga acceso? Tengo una cuenta de ahorros que abrí hace años. Carmina no sabe de ella. La uso para emergencias. Perfecto. Necesitamos transferir fondos ahí antes de que ellos sospechen. ¿Tiene acceso a la banca en línea? Asentí y saqué mi teléfono. Miguel me indicó que fuéramos a un café tranquilo para hacer las operaciones bancarias. La ambulancia nos dejó en una calle lateral y caminamos hasta un local pequeño donde nadie nos molestaría. ¿Cuánto tiene en sus cuentas conjuntas?, preguntó Miguel mientras pedíamos 2 cafés. Alrededor de 850,000 pesos de ahorros de toda la vida, respondí. Dinero que pensaba usar para mi retiro. Transferiremos 700,000 a su cuenta personal. Deje el resto para no levantar sospechas inmediatas. Mientras realizaba la transferencia, una sensación de irrealidad me invadía. Estaba escondiendo dinero de mi propia esposa, la mujer con la que construí un hogar, con quien compartí alegrías y tristezas. Ahora era mi enemiga. Listo, dije, guardando mi teléfono. ¿Y ahora? Ahora viene la parte más difícil, don Benjamín. Tiene que volver a casa y actuar con normalidad. Si su esposa sospecha que usted sabe algo, podría intentar otra cosa. Necesitamos pruebas sólidas, grabaciones que la incriminen directamente. ¿Y cómo conseguiremos esas grabaciones? Miguel sacó de su mochila un pequeño estuche. Dentro había varios dispositivos del tamaño de un botón. Micrófonos de alta sensibilidad, explicó. Necesitamos instalarlos en su casa, especialmente en la habitación principal, la cocina y la sala. Son inalámbricos y transmiten directamente a mi equipo. Me explicó dónde y cómo instalarlos para que quedaran ocultos. También me dio un reloj de pulsera. Este reloj tiene un micrófono incorporado y una función de grabación que se activa presionando este botón lateral 2 veces, dijo. Úselo siempre que esté con ella. La idea de grabar a Carmina, de convertir nuestro hogar en una trampa, me producía una profunda tristeza. Pero recordé el audio que me había mostrado Jimena, la voz de Carmina planeando mi muerte con absoluta frialdad. No tenía opción. Hay algo más, continuó Miguel. Necesitamos provocarla sutilmente para que hable del plan, sin que sospeche que usted lo sabe. Mencionaremos Barcelona, la póliza de seguro o la terraza del hotel como si fueran comentarios casuales. Pasamos la siguiente hora preparando un guión de preguntas e insinuaciones que yo debía introducir en la conversación con Carmina. Miguel también llamó a su sobrina Jimena para coordinar los siguientes pasos. Jimena nos enviará la grabación original y las fotos de los documentos que encontró, me informó. Con todo esto podremos iniciar una denuncia formal cuando tengamos suficientes evidencias. A las 5 de la tarde, Miguel me llevó a casa en su auto personal. El plan era decirle a Carmina que me habían dado de alta en el hospital después de realizarme estudios. Nada grave, solo una descompensación por estrés. Recuerde, don Benjamín, dijo Miguel antes de que yo bajara del auto. Actúe normal. Muéstrese cansado por lo del hospital, pero no hostil ni sospechoso. No confronte directamente, solo insinúe. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Tomé mi maletín, donde llevaba los micrófonos ocultos, y caminé hacia mi casa. Era una construcción sencilla de 2 pisos en un barrio de clase media. La casa donde había vivido los últimos 25 años, donde creía ser feliz. Abrí la puerta con mi llave. Carmina estaba en la sala, hablando por teléfono. Al verme, cortó rápidamente la llamada. «¡Benjamín!», exclamó levantándose. «¿Por qué no me avisaste que venías? Hubiera ido a recogerte». «No quería molestarte», respondí dejando mi maletín en el suelo. El médico dijo que fue solo estrés. Me recetó unas pastillas para la ansiedad. Carmina se acercó y me abrazó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle el abrazo, para no apartarla con repulsión. Sus brazos, que durante tantos años me habían dado confort, ahora me parecían una trampa mortal.
Llamé a la aerolínea, dijo ella. Podemos reprogramar el viaje para la próxima semana si te sientes mejor. Mi corazón se aceleró. Seguía insistiendo con el viaje. El plan continuaba. No lo sé, Carmina. Tal vez deberíamos cancelarlo definitivamente. El médico me recomendó evitar situaciones de estrés, y tú sabes que volar me pone nervioso. Vi un destello de contrariedad en sus ojos, rápidamente disimulado. Pero Benjamín, ya tenemos todo pagado. La habitación con esa hermosa terraza con vista al mar sería un desperdicio. Ahí estaba, mencionando la terraza nuevamente. Me sentí enfermo. Ya veremos, respondí dirigiéndome al baño. Voy a refrescarme un poco. En el baño, instalé el primer micrófono detrás del espejo del botiquín. Luego subí a nuestra habitación con la excusa de cambiarme de ropa. Coloqué otro micrófono debajo de la mesita de noche y un tercero dentro de la lámpara de lectura. Mientras lo hacía, encontré en el cajón de Carmina un frasco de pastillas sin etiqueta. Lo fotografié con mi celular. Bajé a la cocina y me ofrecí a preparar la cena para distraer a Carmina, mientras instalaba el cuarto micrófono debajo de la mesa del comedor. El último lo coloqué detrás del televisor en la sala. Durante la cena, siguiendo el plan de Miguel, introduje el primer comentario. «Sabes, Carmina, he estado pensando en revisar ese seguro que contratamos. Creo que la cobertura es demasiado alta para nuestras necesidades». Carmina casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «¿Por qué dices eso? Es una buena inversión. Nunca se sabe lo que puede pasar», respondió, evitando mi mirada. 5 millones es mucho dinero, dije casualmente. «¿Qué harías con tanto dinero si yo falleciera?» Sus manos temblaron ligeramente. «No digas esas cosas, Benjamín. No me gusta hablar de eso. Solo es curiosidad. ¿Viajarías? ¿Comprarías una casa en otro país, tal vez? Siempre te ha gustado España. Barcelona, por ejemplo». Carmina dejó caer su tenedor. Su rostro palideció. «¿Por qué mencionas Barcelona?», preguntó con voz tensa. Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. «No sé, es una ciudad bonita». «¿No te gustaría vivir allá algún día?» «Nunca lo había pensado», mintió ella, recuperando la compostura. «Preferiría quedarme aquí, cerca de nuestros amigos». La conversación continuó con temas triviales. Yo observaba cada reacción, cada gesto nervioso de Carmina. Después de la cena, me disculpé diciendo que estaba cansado y me fui a la habitación. Una vez solo, envié un mensaje a Miguel. Micrófonos instalados. Primera reacción conseguida. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Excelente. Ya estamos recibiendo audio. Siga con el plan mañana». Esa noche apenas pude dormir. Carmina se acostó a mi lado como siempre, pero ahora su presencia me provocaba un terror indescriptible. ¿Y si decidía actuar esa misma noche? ¿Y si las pastillas del cajón eran para mí? Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir, pero atento a cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella, como siempre. Preparé café y revisé mi celular. Tenía un mensaje de Miguel. «Buenos avances. Necesitamos más». Hablé con ella sobre Héctor. Carmina bajó a la cocina a las 8:30. Parecía distraída, revisando constantemente su teléfono. «¿Pasa algo?», pregunté, sirviéndole una taza de café. «No, nada. Solo algunos pendientes de la imprenta». Hablando de la imprenta, hace tiempo que no veo a Héctor. ¿Cómo está él? Carmina casi derrama su café. «Bien, supongo. Ya sabes que él maneja su parte del negocio sin consultarnos mucho». «Qué curioso», comenté. «La semana pasada cuando fui a la imprenta, Lupita me dijo que Héctor había salido de viaje contigo para ver a un proveedor. Era una mentira, pero necesitaba presionarla». Carmina palideció visiblemente. «Ah, sí. Fue un viaje rápido a Querétaro. Olvidé mencionártelo. Qué raro que Lupita dijera que fueron a Cancún». Insistí, observando su reacción. Carmina se levantó bruscamente, derramando parte de su café. «Esa mujer siempre confunde las cosas», exclamó. «Fue Querétaro, no Cancún. ¿Por qué habría de ir a Cancún con Héctor?» «No lo sé», respondí con calma. «Tú dímelo». «Basta, Benjamín. ¿Qué estás insinuando?» Su tono era defensivo, casi agresivo. «Nada, solo me pareció extraño», dije, retrocediendo estratégicamente. «Perdóname si te molestó». Carmina respiró profundamente, intentando calmarse. «Perdóname tú a mí», dijo forzando una sonrisa.
Estoy un poco estresada por lo del viaje cancelado. Tenía muchas ganas de esas vacaciones. Las tomaremos en otro momento, respondí, aunque sabía que ese momento nunca llegaría. A mediodía, recibí una llamada de Miguel pidiéndome que nos encontráramos. Le dije a Carmina que iría a la farmacia por mis medicinas y salí de casa. Miguel me esperaba a 2 cuadras, en su auto. Las grabaciones son reveladoras, me dijo mostrándome su laptop. Después de que usted se fue a dormir, su esposa hizo una llamada a Héctor. Escuche. Reprodujo la grabación. Era la voz de Carmina, susurrando desde la cocina. Todo se complicó. Benjamín se enfermó y no pudimos viajar. No sospecha nada. Pero hoy mencionó el seguro y Barcelona. No sé cómo lo supo, pero pareció casual. Tenemos que ser más cuidadosos. ¿Adelantar el plan? Es arriesgado. Está bien, hablaremos mañana en persona. Mi sangre se heló. No solo confirmaba mis sospechas, sino que indicaba que estaban considerando adelantar el plan. Mi vida corría peligro inmediato. Esto es grave, don Benjamín, dijo Miguel. Ya no es seguro que usted permanezca en esa casa. Están desesperados. ¿Qué sugieres que hagamos? Necesitamos una grabación más explícita, algo que no deje lugar a dudas sobre sus intenciones. Luego iremos directamente a la policía. Me explicó el nuevo plan. Esa noche yo mencionaría casualmente que había decidido aumentar el monto del seguro para ver si eso provocaba otra llamada a Héctor. Mientras tanto, Miguel instalaría una cámara oculta en la sala para tener evidencia visual además del audio. Cuando regresé a casa, Carmina no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Fui a la oficina por unos documentos. Regreso para la cena. Aproveché su ausencia para revisar la casa. En su closet encontré una maleta pequeña a medio preparar con ropa, documentos y una carpeta con el logotipo de una inmobiliaria de Barcelona. La fotografié con mi celular. En su escritorio personal, oculto bajo una pila de revistas, encontré un sobre con folletos de una urbanización llamada Costa Brava Residencial, en Barcelona. También había impresiones de búsquedas en Internet sobre efectos de caídas desde altura, accidentes en hoteles mexicanos y cómo evitar la autopsia en caso de muerte en el extranjero. Tomé fotos de todo. Mi hallazgo más perturbador fue un frasco con pastillas blancas sin etiqueta, escondido dentro de un neceser en el baño. Junto a él, una nota escrita a mano con instrucciones. 2 en la bebida. Esperar 30 minutos. Efecto garantizado por 4 horas. Mientras fotografiaba este último descubrimiento, escuché la puerta principal abrirse. Rápidamente guardé todo como estaba y bajé las escaleras fingiendo que acababa de despertar de una siesta. ¿Cómo te fue?, pregunté con naturalidad. Bien, respondió Carmina, dejando su bolso en el sofá. Héctor dice que no te preocupes por el trabajo, que te tomes los días que necesites para recuperarte. Qué considerado, comenté. Por cierto, estuve pensando en lo del seguro. Creo que deberíamos aumentar la cobertura. ¿Qué te parece si lo duplicamos? Carmina me miró con una mezcla de sorpresa y lo que interpreté como avaricia mal disimulada. ¿En serio? ¿No decías ayer que era demasiado? Cambié de opinión. Nuestro agente de seguros me llamó esta mañana ofreciéndome una promoción. Podemos duplicar la cobertura por solo un 40% más de prima. Vi el cálculo en sus ojos. 10 millones de pesos en lugar de 5. Una tentación difícil de resistir para alguien que ya había decidido matarme. Si crees que es lo mejor, Benjamín, dijo, intentando sonar desinteresada. Lo firmaré mañana mismo, añadí. A propósito, ¿te importa si invito a cenar a Jimena Córdoba? Es la azafata que me ayudó en el aeropuerto cuando me desmayé. Quisiera agradecerle. Carmina se tensó visiblemente. ¿Una azafata? ¿Por qué querrías invitarla? Fue muy amable conmigo. Me cuidó mientras llegaba la ambulancia. Sin ella, quién sabe qué hubiera pasado. Yo estaba ahí, Benjamín. No necesitabas a ninguna azafata. Pero tú estabas ocupada llamando para cancelar el viaje, ¿recuerdas? Dije, observando cómo su expresión cambiaba. Ella se quedó a mi lado todo el tiempo. Haz lo que quieras, respondió secamente. Invítala si tanto te importa. Durante la cena, Carmina apenas habló. La tensión era palpable. Cuando terminamos, dijo que tenía que salir un momento a comprar algo a la farmacia. En cuanto cerró la puerta, llamé a Miguel. Salió de casa.
Es el momento para instalar la cámara. Miguel llegó en menos de 10 minutos. Trabajó rápidamente, instalando una cámara del tamaño de un botón dentro del reloj de pared de la sala. También revisó los micrófonos y aseguró que todo estuviera funcionando correctamente. Las fotos que tomó son oro puro, don Benjamín, me dijo. Especialmente las búsquedas sobre caídas y cómo evitar autopsias. Pero necesitamos que confiesen explícitamente en audio o video. ¿Y si no lo hacen? Pregunté. Lo harán, me aseguró. La codicia siempre hace que la gente cometa errores. Mañana daremos el siguiente paso. Usted mencionará que ha decidido ir a Cancún después de todo, pero solo. Eso los pondrá nerviosos. Miguel apenas tuvo tiempo de salir antes de que Carmina regresara. No traía nada de la farmacia, confirmando mi sospecha de que había ido a hablar con Héctor. Esa noche, mientras fingía dormir, la escuché levantarse sigilosamente a las 2 de la mañana. Bajó a la cocina y habló por teléfono en susurros. Gracias a los micrófonos instalados, Miguel pudo grabar toda la conversación. A la mañana siguiente, me envió un mensaje con la transcripción. Héctor, Benjamín quiere aumentar el seguro a 10 millones. No sospecha nada, pero mencionó a una azafata del aeropuerto. Sí, justo la que nos vio hablar en el avión. No sé si ella le dijo algo. ¿Cambiar de plan? ¿Aquí en la casa? Es arriesgado. Entiendo que no podemos esperar. Mañana en la noche necesitaré las pastillas más fuertes. La terraza no. Usaremos las escaleras. Pensarán que se cayó en la noche. Necesito que vengas mañana cuando él no esté. Sí, tengo su horario. Va al médico a las 10. Te espero aquí. Mi corazón latía desbocado mientras leía. Ya no se trataba de un plan futuro en Cancún. Planeaban matarme al día siguiente, en mi propia casa. Un accidente en las escaleras. Miguel me llamó inmediatamente. Don Benjamín, esto es toda la evidencia que necesitamos. Debemos ir ahora mismo a la policía. No es seguro que pase una noche más en esa casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En cuestión de horas, la mujer que había jurado amarme, hasta que la muerte nos separe, planeaba cumplir literalmente con esa promesa. Estoy listo, respondí, mirando por última vez lo que había sido mi hogar durante tantos años. Vamos a la policía. Salimos rumbo a la estación de policía en el auto de Miguel. Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad, mientras yo sostenía en mis manos una carpeta con todas las pruebas. Fotos de los documentos encontrados en casa, las búsquedas de internet sobre caídas mortales, la transcripción de las grabaciones y la grabación original que Jimena había conseguido en el avión. ¿Cree que será suficiente?, pregunté, revisando nerviosamente el contenido de la carpeta. Más que suficiente, respondió Miguel. Las llamadas grabadas son especialmente incriminatorias. Mencionan explícitamente las pastillas, la intención de provocarme una caída y el seguro de vida. Eso, sumado a la póliza recién contratada y los documentos de Barcelona, constituye evidencia sólida de un plan premeditado. ¿Y si Carmina regresa a casa y nota que no estoy? Ya hemos pensado en eso. Jimena le enviará un mensaje desde un número desconocido, haciéndose pasar por la recepcionista de su médico, informándole que usted llegó temprano a la cita y estará allí toda la mañana. El trayecto hasta la estación de policía en la delegación Coyoacán fue tenso. Cada minuto que pasaba me parecía un paso más lejos de la vida que había construido durante 3 décadas, y más cerca de un futuro incierto. En mi mente seguía resonando la voz de Carmina en aquella grabación. Pensarán que se cayó en la noche. Ya llegamos, anunció Miguel, estacionando frente a un edificio de color beige con el escudo de la policía en la entrada. Miguel conocía al comandante a cargo, Fernando Ruiz, con quien había trabajado años atrás. Esto agilizó considerablemente los trámites. Nos recibió en su oficina apenas llegamos. Miguel, tiempo sin verte, saludó el comandante, un hombre robusto de unos 50 años con bigote canoso y mirada penetrante. ¿Este es el señor Castañeda? Así es, Fernando. Don Benjamín está en grave peligro. Su esposa y el amante de ella planean asesinarlo esta misma noche. El comandante Ruiz me miró fijamente, evaluándome. Señor Castañeda, necesito que me cuente todo, desde el principio. Durante la siguiente hora, relaté mi historia, desde el momento en que Jimena me entregó aquel guardanapo en el aeropuerto hasta la última conversación que escuché entre Carmina y Héctor.
Miguel complementó mi relato con detalles técnicos sobre los dispositivos de grabación y la cadena de evidencia que habían mantenido. El comandante Ruiz escuchó atentamente, tomando notas. Luego revisó las grabaciones, las fotos y los documentos. «Esto es muy serio», dijo finalmente. «Tienen suficientes elementos para iniciar una investigación por intento de homicidio y fraude». «¿Y qué pasará ahora?», pregunté. «Necesitamos actuar rápidamente. Primero tramitaremos una orden de protección para usted. Segundo, asignaré a 2 agentes para que vigilen su casa. Y tercero, necesitamos una declaración formal, grabada y firmada». Mientras yo prestaba declaración ante un oficial, el comandante Ruiz y Miguel planeaban los siguientes pasos. «Podríamos detenerlos ahora mismo», sugirió el comandante. «Pero si esperamos a que intenten ejecutar el plan, los atraparíamos en flagrancia, con pruebas más contundentes». «Es arriesgado para don Benjamín», objetó Miguel. «Las pastillas que planean usar podrían ser letales». «Podemos montar un operativo», propuso el comandante. «Colocaremos agentes encubiertos cerca de la casa. En cuanto detectemos que algo está por suceder, intervenimos». «¿Y si esperamos a que Héctor llegue a la casa?», sugerí, uniéndome a la conversación después de terminar mi declaración. «Carmina cree que estaré en el médico hasta la tarde. Si grabamos su encuentro, tendríamos evidencia directa de la conspiración». El comandante Ruiz consideró mi propuesta. «Es arriesgado, pero podría funcionar. Necesitaríamos su consentimiento por escrito, señor Castañeda. Y usted tendría que permanecer fuera de la casa hasta que determinemos que es seguro regresar». «Haré lo que sea necesario», respondí con determinación. «Solo quiero que paguen por lo que planeaban hacerme». Después de firmar varios documentos, incluida la solicitud formal de la orden de protección, el comandante Ruiz asignó a un equipo especial para el caso. Un grupo de oficiales se dirigió a mi casa para instalar equipos de vigilancia adicionales. Otros fueron a la imprenta para vigilar a Héctor. «Señor Castañeda», dijo el comandante Ruiz, «a partir de ahora está bajo protección policial. Le asignaremos un agente que permanecerá con usted en todo momento. Por su seguridad, no regresará a su casa hasta que la situación esté controlada. Me asignaron al oficial Ramírez, un hombre joven pero de aspecto serio y profesional. Me llevaron a una habitación de hotel cercana a la estación de policía, donde esperaríamos noticias del operativo. Alrededor de las 11 de la mañana, recibimos la primera actualización. Héctor había llegado a mi casa. Los micrófonos y cámaras instalados captaron la conversación entre él y Carmina. El comandante Ruiz me pasó unos audífonos para que escuchara la transmisión en vivo. «¿Estás segura de que no sospecha nada?», era la voz de Héctor. «Completamente segura. Cree que está en el médico todo el día. Incluso me envió un mensaje hace una hora diciendo que había mucha gente esperando», respondió Carmina. «¿Tienes las pastillas que te di?». «Sí, las tengo aquí. 2 en su bebida, ¿verdad?». «Exacto. Las mezclamos en su té de la noche. En media hora estará completamente sedado, pero consciente. Lo suficiente para llevarlo a las escaleras. Después, un pequeño empujón, y parecerá que se cayó por el efecto de sus propios medicamentos». «¿Y si alguien sospecha? ¿Y si hacen autopsia? Para cuando detecten los sedantes, si es que los detectan, ya estaremos lejos. Además, tiene una prescripción de ansiolíticos. Podemos decir que se confundió con las dosis». Sentí náuseas al escuchar la frialdad con la que planeaban mi muerte. Estas personas, especialmente Carmina, a quien había dedicado 30 años de mi vida, hablaban de matarme como quien habla de sacar la basura. «Mañana mismo llamamos al seguro. Con el acta de defunción, deberían pagarnos en menos de un mes. Mientras tanto, pondremos la imprenta en venta. Tengo un comprador interesado. Entre todo, tendremos más de 15 millones de pesos para comenzar nuestra nueva vida en Barcelona. Nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Una casa frente al Mediterráneo, Héctor, como siempre soñé. Todo gracias a que el viejo accedió a aumentar el seguro. 10 millones en lugar de 5. Tu marido nos dio un último regalo sin saberlo». Sus risas hicieron que mi sangre hirviera. El comandante Ruiz detuvo la grabación. «Es suficiente», dijo. «Tenemos todo lo que necesitamos. Están confesando explícitamente el plan, los detalles, los motivos. El juez no tendrá más remedio que procesarlos». «¿Cuándo los detendrán?», pregunté. «Esta noche. Dejaremos que sigan creyendo que su plan avanza. Cuando intenten ejecutarlo, los atraparemos con las manos en la masa.
¿Y yo qué haré mientras tanto? Pregunté. Usted permanecerá aquí, seguro. El oficial Ramírez lo acompañará en todo momento. No puede comunicarse con ellos bajo ninguna circunstancia. Si Carmina o Héctor lo llaman, no conteste. Si mandan mensajes, no responda. La espera fue angustiante. Cada minuto parecía una eternidad. Intenté comer algo, pero el estómago se me cerraba al recordar las conversaciones que había escuchado. A las 4 de la tarde, Miguel vino a verme. Don Benjamín, hay novedades. Héctor salió de su casa hace una hora. Fue a la farmacia y compró más sedantes con una receta falsificada. Luego regresó a la imprenta. Creemos que volverá a su casa alrededor de las 8 de la noche, cuando supuestamente usted regresaría del médico. ¿Y Carmina? Ha estado limpiando obsesivamente la casa. Según nuestros agentes, está prestando especial atención a las escaleras y al piso de abajo, probablemente eliminando cualquier objeto que pudiera impedir su caída. A las 6 de la tarde, recibimos otra llamada del comandante Ruiz. Interceptamos otra comunicación entre ellos. Héctor le dijo a Carmina que adelantarían el plan. Al parecer, el comprador de la imprenta quiere cerrar el trato este fin de semana, y necesitan que usted ya no esté para entonces. Planean actuar esta misma noche. Mi corazón se aceleró. La situación se precipitaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Miguel. El juez acaba de firmar la orden de arresto para ambos. También la orden de cateo para la casa y la imprenta. Vamos a detenerlos esta noche, antes de que puedan hacer cualquier cosa. Pero necesito que el señor Castañeda coopere con nosotros. Haré lo que sea necesario, respondí. Necesitamos que llame a su esposa y le diga que saldrá del médico antes de lo previsto, que estará en casa alrededor de las 8. Eso los obligará a precipitarse y cometerán más errores. Asentí. El comandante Ruiz me pasó un teléfono especial, desde el cual podría llamar sin ser rastreado. Marqué nuestro número de casa. ¿Benjamín?, contestó Carmina al tercer timbre. ¿Cómo va todo en el médico? Mejor de lo esperado, respondí intentando sonar normal. El doctor dice que mis niveles de estrés han bajado. Me darán el alta antes. Estaré en casa a las 8. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Oh, qué buena noticia», dijo finalmente con un entusiasmo forzado. «Te prepararé una cena especial para celebrar». «Perfecto. Nos vemos en unas horas». Colgué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Una cena especial. Las pastillas estarían en mi comida o en mi bebida. «Excelente, señor Castañeda», dijo el comandante. «Ahora sabemos que intentarán actuar durante la cena. Montaremos el operativo para las 7:30. Nuestros agentes estarán en posición para entonces». A las 7 de la tarde, me trasladaron a un vehículo policial sin identificación, desde donde podríamos monitorear la operación. Estacionamos a una cuadra de mi casa. Desde allí, podíamos ver la entrada y la actividad en la calle. «Héctor acaba de llegar», informó uno de los agentes a través de la radio. Entró por la puerta trasera. Lleva un maletín pequeño. Los minutos pasaban con angustiante lentitud. A través de los micrófonos instalados, podíamos escuchar fragmentos de la conversación entre Carmina y Héctor. Las pastillas en el té. Cuando esté sedado, lo llevamos a las escaleras. Tiene que parecer un accidente. Después llamas a emergencias, pero espera unos minutos. A las 7:45, el comandante Ruiz dio la señal. Todos los equipos preparados. Procederemos en 5 minutos. Me entregaron un chaleco antibalas y me indicaron que permaneciera en el vehículo hasta que todo estuviera asegurado. A las 7:50 los agentes se movilizaron sigilosamente hacia mi casa, rodeándola por todos lados. A las 7:55, el comandante Ruiz dio la orden final. Ahora, un equipo de agentes irrumpió por la puerta principal. Otro entró por la puerta trasera. Desde el vehículo escuché los gritos. «¡Policía! ¡No se muevan! ¡Manos arriba!». Luego vinieron más gritos, forcejeos y finalmente silencio. Minutos después, el comandante Ruiz se comunicó por radio. «Área asegurada. Sospechosos detenidos. Pueden traer al señor Castañeda». El oficial Ramírez me escoltó hasta mi casa. La escena que encontré parecía irreal. Carmina y Héctor estaban esposados, sentados en el sofá de mi sala, rodeados de oficiales. Sobre la mesa del comedor, los agentes habían colocado las evidencias encontradas: el frasco de pastillas, una jeringa con algún tipo de sustancia, guantes de látex y un sobre con lo que parecían documentos falsos. Carmina levantó la mirada cuando entré.
Sus ojos, que durante 30 años me habían mirado con lo que yo creía que era amor, ahora solo mostraban odio y frustración. «¿Cómo pudiste, Benjamín?», escupió con rabia. «Arruinaste todo». «¿Cómo pude?», respondí, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. «¿Cómo pudiste tú planear matarme por dinero? 30 años juntos, Carmina. 30 años. 30 años desperdiciados», gritó ella. 30 años viviendo en la mediocridad, conformándome con migajas mientras tú te conformabas con tu patética imprenta de barrio. Héctor permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. El comandante Ruiz se acercó a mí. «Señor Castañeda, encontramos esto en el maletín de Héctor», dijo, mostrándome un pasaporte. «Es falso. Al parecer planeaban usar documentación falsa para salir del país después de ejecutar su plan». Los agentes comenzaron a leer los derechos a Carmina y Héctor mientras los preparaban para trasladarlos a la estación de policía. «Están detenidos por conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio, fraude al seguro, falsificación de documentos y lo que surja durante la investigación», anunció el comandante Ruiz. Mientras se los llevaban, Carmina me miró por última vez. «Esto no ha terminado, Benjamín», amenazó. «De alguna manera me las pagarás». El comandante Ruiz puso su mano en mi hombro. «No se preocupe, señor Castañeda. No saldrán bajo fianza. Las pruebas son abrumadoras». Cuando la casa quedó vacía, excepto por algunos agentes que continuaban recogiendo evidencia, me senté en mi sillón favorito. El hogar que había construido durante décadas ahora me parecía un lugar extraño, contaminado por la traición. Las paredes que habían sido testigos de tantos momentos que creí felices, ahora guardaban el eco de una conspiración para matarme. Miguel se sentó a mi lado. «Ha sido muy valiente, don Benjamín», dijo. «Gracias a usted. Estos criminales no podrán dañar a nadie más». «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mirando alrededor, sintiendo que mi vida entera había cambiado en apenas 2 días. «El proceso legal llevará tiempo. Habrá audiencias, declaraciones, tal vez un juicio si no aceptan un acuerdo con la fiscalía. Pero con las pruebas que tenemos, no hay duda de que serán condenados». «No me refiero a ellos», aclaré. «Me refiero a mí. ¿Qué haré ahora?». Miguel me miró con comprensión. «Eso solo usted puede decidirlo, don Benjamín. Pero le puedo asegurar una cosa. Tiene una segunda oportunidad. Muchas personas en su situación no la tienen». Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Una segunda oportunidad. Miré el reloj. 9:15 de la noche. A esta hora, según el plan de Carmina y Héctor, yo debería estar muerto al pie de las escaleras. En lugar de eso, estaba vivo, y ellos estaban camino a prisión. El comandante Ruiz se acercó con algunos documentos. «Señor Castañeda, estas son las medidas de protección que el juez ha ordenado. Carmina Salgado y Héctor Villaseñor tienen prohibido acercarse a usted, contactarlo o estar cerca de su domicilio o lugar de trabajo. Además, hemos congelado sus cuentas bancarias mientras dura la investigación». «¿Puedo quedarme en mi casa esta noche?», pregunté. «No lo recomendaría», respondió. «Asignaremos vigilancia, pero sería mejor que pasara unos días en otro lugar, tal vez con algún familiar o amigo». «Puede quedarse en mi casa», ofreció Miguel. «Tengo una habitación de huéspedes. Además, mi sobrina Jimena quiere hablar con usted. Está muy preocupada». Acepté la oferta de Miguel. Mientras recogía algunas pertenencias para pasar la noche fuera, sonó mi teléfono. Era Jimena. «Señor Castañeda, acabo de enterarme de todo. ¿Está usted bien?». «Sí, Jimena. Gracias a ti, estoy vivo», respondí con sincera gratitud. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». «No me agradezca. Cualquier persona con conciencia habría hecho lo mismo. No cualquiera se hubiera arriesgado como tú lo hiciste. Me gustaría hablar contigo personalmente, cuando todo esto se calme un poco». «Por supuesto. Mi tío Miguel me dijo que se quedará en su casa. Pasaré a verlo mañana». Después de colgar, terminé de empacar lo necesario y eché un último vistazo a la que había sido mi casa durante tanto tiempo. Ya no me sentía como mi hogar. Cada rincón estaba manchado por la traición de Carmina. Al salir, una sensación extraña me invadió. Miedo, alivio, tristeza y también, aunque parezca extraño, una cierta paz. Había descubierto una terrible verdad, pero esa verdad me había salvado la vida. Y ahora, a mis 63 años, tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Miguel me esperaba en el auto.
¿Listo, don Benjamín? Listo, respondí, cerrando la puerta de mi casa, no sabiendo si algún día volvería a vivir allí. Vamos. Mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de las casas vecinas brillaban con normalidad, ajenas al drama que acababa de vivirse en la mía. Familias cenando juntas, parejas viendo televisión, niños haciendo tareas. La vida normal que yo creía tener hasta hace apenas 2 días. Miguel pareció leer mis pensamientos. No todas las personas son como ellos, don Benjamín. No pierda la fe en la humanidad por culpa de 2 almas podridas. Asentí, intentando aferrarme a esa idea. Si había aprendido algo de toda esta experiencia, es que la vida puede cambiar en un instante, con un simple guardanapo dejado por una desconocida, y que a veces, lo que parece una tragedia puede ser, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Han pasado 3 meses desde aquella noche en que la policía detuvo a Carmina y a Héctor cuando estaban a punto de ejecutar su plan para asesinarme. 3 meses que parecen una vida entera. Mi existencia cambió por completo desde aquel día en el aeropuerto cuando Jimena me entregó aquel guardanapo con la advertencia que me salvó la vida. Esta mañana desperté temprano, como siempre lo hago. La diferencia es que ahora vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma. No quise conservar la casa donde compartí 30 años con Carmina. Demasiados recuerdos, la mayoría ahora contaminados por la traición. La vendí a un precio razonable y compré este lugar acogedor, más pequeño, pero más adecuado para mí solo. Un nuevo comienzo a mis 63 años. Me preparé un café y revisé mi agenda. Hoy es un día importante, la audiencia final del juicio contra Carmina y Héctor. Después de meses de procedimientos legales, declaraciones y presentación de pruebas, hoy el juez dictará sentencia. El fiscal me ha dicho que, con las evidencias tan contundentes que tenemos, es prácticamente seguro que recibirán una condena severa. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Miguel, que se había ofrecido a acompañarme al juzgado. «Buenos días, don Benjamín», saludó cuando abrí la puerta. «¿Listo para el gran día?» Todo lo listo que se puede estar para ver condenada a la mujer con quien compartí más de la mitad de mi vida. Respondí con una mezcla de determinación y melancolía. Miguel asintió, comprensivo. A lo largo de estos meses, se había convertido en un verdadero amigo. Él y Jimena me habían apoyado durante todo el proceso judicial, acompañándome a las audiencias, ayudándome con los trámites del divorcio, que se tramitó por la vía rápida dadas las circunstancias, y brindándome su apoyo moral en los momentos más difíciles. Mientras conducíamos hacia los juzgados, Miguel me puso al día sobre las últimas noticias del caso. La Fiscalía ha conseguido que el juez admita todas las pruebas, incluyendo las grabaciones y las búsquedas en Internet sobre caídas mortales. Los abogados de Carmina intentaron impugnar las grabaciones, alegando que se obtuvieron sin autorización judicial, pero el juez las consideró válidas dado el peligro inminente en que usted se encontraba. «¿Y qué pasa con la imprenta?», pregunté. «Las acciones de Héctor han sido congeladas por orden judicial. Como él intentó vender fraudulentamente el negocio, usted recuperará el control total. Ya lo confirmó el juez mercantil la semana pasada». Asentí, satisfecho. La imprenta era el trabajo de toda mi vida. La había fundado con mis propios ahorros hace 35 años, y solo había cedido una parte a Héctor cuando estábamos a punto de quebrar. Ahora podría recuperarla por completo. Al llegar a los juzgados, nos encontramos con Jimena en la entrada. Vestía elegantemente, con un traje sastre azul marino. Ya no llevaba el uniforme de azafata. Había decidido tomar un permiso temporal de la aerolínea, mientras se resolvía el caso. «Señor Castañeda», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo se siente?» «Nervioso, pero decidido», respondí. «Y por favor, llámame Benjamín. Después de todo lo que has hecho por mí, creo que ya hay suficiente confianza». Jimena sonrió y asintió. Durante estos meses, había desarrollado un profundo respeto y afecto por esta joven valiente. Sin ella, yo estaría muerto, y mis asesinos disfrutando de mi dinero en España. Entramos a la sala del juzgado. Ya había bastante gente, incluyendo a varios periodistas. El caso había generado cierto revuelo mediático. No todos los días una esposa y su amante son detenidos cuando intentan asesinar al marido para cobrar un seguro de vida millonario. El fiscal, el licenciado Ramírez, se acercó a nosotros.
Señor Castañeda, buenos días. Todo está listo. La sentencia debería ser favorable, considerando el cúmulo de pruebas. Ambos acusados enfrentan cargos por intento de homicidio, conspiración, fraude al seguro, falsificación de documentos y posesión de sustancias controladas sin prescripción. ¿Cuánto tiempo de prisión podrían recibir?, preguntó Miguel. Entre 20 y 30 años, dependiendo de cómo el juez evalúe cada cargo y si decide que las sentencias se cumplan consecutiva o simultáneamente. A las 10 en punto, los oficiales trajeron a Carmina y a Héctor. Ambos vestían el uniforme gris de los reclusos. Carmina había perdido peso y su rostro mostraba las señales del estrés y la tensión. Héctor parecía haber envejecido 10 años en estos 3 meses. Cuando Carmina me vio, me lanzó una mirada que combinaba odio y resentimiento. Desvié la vista, sin desear prolongar ese contacto visual tan perturbador. Todavía me resultaba difícil reconciliar la imagen de la mujer que había sido mi compañera durante 3 décadas con esta persona que había planeado fríamente mi muerte. «Todos de pie», anunció el secretario del juzgado. «Entra el juez Luis Fernández González». El juez tomó asiento y comenzó la audiencia. «Estamos aquí para dictar sentencia en el caso 482-2024, Ministerio Público contra Carmina Salgado Morelos y Héctor Villaseñor Ramírez, por los delitos de intento de homicidio, conspiración, fraude y otros. ¿Las partes están listas?». Tanto el fiscal como los abogados defensores expresaron su disposición para proceder. El juez revisó sus notas y comenzó a hablar. Después de examinar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, incluyendo grabaciones de audio, documentos, testimonios y evidencia material, este tribunal ha llegado a una conclusión. Los acusados, Carmina Salgado Morelos y Héctor Villaseñor Ramírez, planearon de manera premeditada y con alevosía el homicidio de Benjamín Castañeda Juárez, con el fin de cobrar un seguro de vida por 10 millones de pesos y apoderarse de sus bienes. Hizo una pausa y continuó. Las pruebas demuestran, sin lugar a dudas, que los acusados llevaban meses planeando el crimen. Contrataron un seguro de vida, investigaron métodos para provocar accidentes mortales, adquirieron sustancias controladas para sedar a la víctima y planeaban hacerlo parecer un accidente doméstico. Solo la intervención oportuna de un tercero, la señorita Jimena Córdoba, y la posterior acción de las autoridades, evitó que este plan llegara a consumarse. El juez miró directamente a los acusados. ¿Tienen algo que decir antes de que dicte sentencia? Héctor negó con la cabeza, manteniendo la mirada baja. Carmina, sin embargo, se puso de pie. «Solo quiero decir que lamento que las cosas hayan llegado a este punto», dijo, pero su tono carecía de cualquier sinceridad. 30 años de matrimonio para terminar así. Benjamín nunca entendió mis necesidades, mis ambiciones. Me condenó a una vida mediocre, sin lujos, sin emoción. Yo merecía más. El juez la interrumpió. «Señora Salgado, nada justifica planear el asesinato de una persona, mucho menos de su cónyuge. Sus necesidades y ambiciones no son una excusa válida para el crimen que pretendía cometer». Carmina se sentó, visiblemente molesta. El juez continuó. «Por todo lo expuesto, este tribunal encuentra a los acusados, Carmina Salgado Morelos y Héctor Villaseñor Ramírez, culpables de todos los cargos presentados en su contra». Un murmullo recorrió la sala. Miguel puso su mano en mi hombro en señal de apoyo. «Carmina Salgado Morelos se le condena a 25 años de prisión. Héctor Villaseñor Ramírez se le condena a 23 años de prisión. Ambos deberán pagar una indemnización civil a la víctima por daños morales, cuyo monto se determinará en un procedimiento separado. Además, se ratifica la disolución del vínculo matrimonial y la pérdida de derechos patrimoniales de la señora Salgado sobre los bienes del señor Castañeda. Asimismo, se confirma el decomiso de las acciones del señor Villaseñor en la imprenta, que revertirán a su propietario original. Se dicta una orden de restricción permanente que prohíbe a los acusados acercarse o contactar a Benjamín Castañeda, incluso después de cumplir sus condenas». El juez golpeó con su mazo. «Se levanta la sesión». Los oficiales se llevaron a Carmina y a Héctor. Carmina intentó decirme algo cuando pasaron cerca, pero los guardias la sujetaron firmemente y la sacaron de la sala. Fue la última vez que vi su rostro. El fiscal se acercó a felicitarme, al igual que el comandante Ruiz, quien había asistido a la audiencia. «Justicia cumplida, señor Castañeda.
dijo el comandante. Espero que ahora pueda comenzar a reconstruir su vida con tranquilidad. Agradecí a todos los involucrados en el caso. Mientras salíamos del juzgado, los periodistas intentaron acercarse para obtener declaraciones, pero Miguel y el oficial Ramírez, quien seguía asignado a mi protección, formaron una barrera para permitir que saliéramos sin ser molestados. Ya en el auto, camino a mi nuevo departamento, me sentí extrañamente vacío. Había obtenido justicia, sí, pero nada podría devolverme los 30 años que dediqué a una mujer que, en el fondo, nunca me amó realmente. «¿Está bien, don Benjamín?», preguntó Miguel notando mi silencio. «Sí, solo procesando todo. Es una sensación extraña. Por un lado, alivio porque se hizo justicia. Por otro, una profunda tristeza por todo lo perdido. Es comprensible. 30 años es mucho tiempo, pero piense que tiene una nueva oportunidad. Muchas personas no la tienen. Lo sé, y estoy agradecido por eso. Es solo que nunca imaginé que a mi edad tendría que reinventarme completamente». «Nunca es tarde para empezar de nuevo», intervino Jimena desde el asiento trasero. «Mi abuelo se divorció a los 70 años y comenzó una nueva vida. Aprendió a tocar el piano, se unió a un grupo de senderismo y hasta encontró un nuevo amor 2 años después». Sonreí ante su intento de animarme. «Gracias, Jimena. No sé qué habría sido de mí sin tu intervención. Nunca podré pagarte lo que hiciste. No lo hice esperando nada a cambio», respondió ella. «Simplemente no podía quedarme callada sabiendo lo que planeaban. Aún así, me gustaría hacer algo para agradecerte». Miguel intervino. «De hecho, don Benjamín, hay algo que podría hacer. Jimena ha estado considerando dejar su trabajo en la aerolínea. Le gustaría establecerse aquí en México de forma permanente. Tal vez podría ofrecerle un trabajo en la imprenta». Miré a Jimena con sorpresa. «¿Es eso cierto?». Ella asintió, algo apenada. «He estado pensando en un cambio. Los horarios de vuelo son agotadores. Y después de todo lo que pasó, bueno, digamos que me gustaría algo más estable. Estudié administración antes de ser azafata. Pero no se sienta obligado, por favor. No es obligación», respondí con sinceridad. «De hecho, ahora que recuperaré el control total de la imprenta, necesitaré ayuda para reorganizarla. Héctor dejó un desastre administrativo. Me encantaría que consideraras trabajar conmigo». Una sonrisa iluminó su rostro. «Me encantaría». Llegamos a mi departamento y los invité a pasar. Habíamos planeado una pequeña reunión para conmemorar el cierre del caso, con algunos bocadillos y bebidas. El oficial Ramírez se despidió, indicándome que a partir de ahora la vigilancia sería más discreta, pero que aún así estaría protegido. Mientras preparaba café en la cocina, reflexionaba sobre los giros increíbles que había dado mi vida en los últimos meses. Había perdido a mi esposa, pero había descubierto que en realidad nunca la tuve realmente. Había perdido mi casa, pero había ganado un nuevo hogar más acogedor. Había estado a punto de perder la vida, pero había ganado una nueva perspectiva sobre ella. Miguel entró a la cocina para ayudarme. «Se ve más tranquilo ahora», comentó. «Lo estoy. Creo que finalmente estoy cerrando un capítulo. Ya no hay marcha atrás. Solo queda seguir adelante. Así se habla. Y no está solo, don Benjamín. Tiene amigos, personas que se preocupan por usted». Regresamos a la sala con el café y los bocadillos. Jimena estaba mirando las pocas fotografías que había decidido conservar. Una era de mis padres, ya fallecidos. Otra de un viaje que hice a Chiapas hace años. Ninguna de Carmina. «Son muy bonitas», comentó. «¿Le gusta viajar?». Solía hacerlo, pero con el trabajo y... Bueno, Carmina nunca fue muy aficionada a los viajes, a menos que fueran a lugares lujosos, lo que rara vez podíamos permitirnos. Debería retomarlo. Viajar es una de las mejores formas de renovarse. Quizás lo haga. Ahora que la imprenta volverá a ser completamente mía, podré delegar más y tomarme tiempo para mí mismo. La tarde transcurrió en agradable conversación. Por primera vez en meses, me sentí genuinamente relajado. No completamente feliz aún. Eso llevaría tiempo. Pero al menos en paz. Al anochecer, cuando Miguel y Jimena estaban por marcharse, recibí una llamada del fiscal. «Señor Castañeda, quería informarle personalmente. El juez ha determinado el monto de la indemnización civil que deberán pagarle Carmina y Héctor. Son 3 millones de pesos por daños morales. Además,
Se ha aprobado la transferencia de los bienes congelados de Héctor a su nombre, incluyendo sus acciones en la imprenta y algunas propiedades que adquirió con el dinero que le sustrajo al negocio durante los últimos años. Gracias por la información, licenciado. ¿Cuándo se hará efectiva la transferencia? Los trámites administrativos tomarán algunas semanas, pero todo está encaminado. Para finales de mes, debería tener el control total de sus bienes recuperados. Después de colgar, compartí la noticia con Miguel y Jimena. «Esto merece un brindis», dijo Miguel, sirviendo un poco de vino en 3 copas. «Por la justicia y por los nuevos comienzos». Levantamos nuestras copas. «Por los nuevos comienzos», repetí, mirando a Jimena con una sonrisa agradecida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el balcón de mi nuevo departamento, contemplando las luces de la Ciudad de México. Pensé en todo lo que había ocurrido y en lo cerca que estuve de no vivir para ver este día. Un simple papel, un guardanapo con unas palabras escritas a mano, había sido la diferencia entre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, me levanté con una energía renovada. Era hora de volver a la imprenta, de recuperar lo que era mío y darle un nuevo impulso. También era hora de comenzar a vivir de verdad. No solo existir a la sombra de un matrimonio, que resultó ser una mentira. Jimena comenzaría a trabajar conmigo la próxima semana. Miguel me había invitado a cenar a su casa el domingo. Tenía una cita con un terapeuta para procesar todo lo ocurrido. Pequeños pasos hacia una nueva normalidad. Mientras me preparaba para salir, miré por última vez la carpeta con los documentos del caso, que guardaría en una caja fuerte. Entre ellos estaba, protegido en una bolsa de plástico, el guardanapo original que Jimena me había entregado en el aeropuerto. Esas simples palabras, «No subas al avión», habían cambiado el curso de mi destino. Lo guardé cuidadosamente y cerré la carpeta. Era hora de mirar hacia adelante. Al salir, respiré profundamente el aire de la mañana. A mis 63 años, estaba comenzando una nueva vida. Una segunda oportunidad que no todos tienen. Y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Si algo había aprendido de toda esta experiencia, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para valorar lo que realmente importa. Y sobre todo, nunca es tarde para aprender a distinguir entre quienes realmente te quieren y quienes solo pretenden hacerlo. La vida me había dado una lección dura, pero también una oportunidad invaluable, y no pensaba desperdiciarla. Si te ha gustado mi historia, suscríbete a este canal para no perderte más testimonios como el mío. A veces la verdad supera a la ficción, y hay lecciones importantes que todos podemos aprender de experiencias como estas.